Darkchild, la saga de Beca, capítulo 13, lectora de la lengua antigua. El salón era grande, abarcaba todo un piso de la torre, el 17º, era iluminado por una serie de espigadas ventanas a lo largo de sus paredes. Una gran cantidad de estantes repletos de libros encuadernados con piel ocupaban la mayor parte del lugar. Unas cuantas mesas largas de madera formaban un pasillo que dividía el salón en tres partes. Todo estaba organizado en dos secciones. La de los textos de consulta al que todo el mundo podría acceder y las de los textos antiguos, cuya gramática se había perdido con la caída del imperio 593 años atrás. Una mujer de largo cabello rojo peinado en delgadas trenzas sujetadas en la coronilla por un adorno similar a una corona ocupaba toda una mesa. Sobre esta había una gran variedad de textos, libros y pergaminos, con cualquier mención acerca de la nigromancia, sobre los daemons y todo lo que pudiera darle alguna pista del por qué esa niña tenía tanto poder y, así, replicarlo para acabar con ella. Soji llevaba semanas metido en la biblioteca. Aunque ya había revisado todos los documentos de interés que podía leer a lo largo de los últimos 10 años, tenía la esperanza de que se le hubiera pasado algo y que en este momento surgiera nueva información, pero no había sido el caso. Todo esto ya lo sé. Ya lo leí. Gritó para aliviar su frustración, leyendas, chismes o mentiras. Nada de esto me ayudará a acabar con esa niña. Deberías esperar a que Ariosto encuentre algo. Intervino Orfeus al entrar a la biblioteca y ver a su hijo molesto. Está tardando demasiado y no quiero que pueda aprender nuevos trucos. Dijo Soji levantándose de su silla y caminó hacia su padre. Si de por sí ya cuenta con un inmenso poder, además de otro familiar que la puede traer de regreso parte de su guardián, ¿qué pasaría si aprende algo peor antes de que nos volvamos a enfrentar? Soji cerró el libro que tenía frente a él. Ignoro cómo lo hizo, pero los dos somos nigromantes así que yo también podría hacerlo. Entonces, ¿qué quieres que hagamos con la niña mientras tanto? Preguntó Orfeus. No podemos permitir que un monstruo así deambule a sus anchas consumiendo gente y creando caos con ese poder desenfrenado. La necesito acorralada, de tal manera que cuando me vea, me implore que acabe con su existencia. Podríamos mandar a la guardia para perseguirla, pero sería una pérdida de efectivos y nos veríamos afectados a largo plazo. Podríamos usar a los Onagascas, sugirió Soji. Orfeus pensó un momento. Mientras que los miembros de la guardia se consideraban guerreros al servicio del gobierno, también existían aquellos que decidieron buscar esa vida de aventura y renombre por su propia cuenta. Ellos se encargaban de trabajos muy específicos a los que la guardia ofrecía recompensa. Eran llamados Onagascas. Tendremos que idear algo creíble para que no se sospeche y la busquen. Algo que implique una buena recompensa para que la persigan con interés. Cuando el sol penetró por la ventana de su cuarto, Sasa se cubrió el rostro con la cobija que usaba para dormir. Había pasado casi medio año desde su primer misión y aún no se acostumbraba a levantarse a la hora reglamentaria. Durante todo este tiempo, las misiones de su escuadrón se habían enfocado en el exterminio de revinientes cuya aparición se había incrementado desde el incidente de Rosenvalles. Apenas la semana anterior habían regresado de una misión en Camoes. Un reviniente con la apariencia de una niña de 5 años había hecho de las suyas a lo largo de la ruta comercial del país. El reporte mencionaba que sus víctimas ascendían a más de 50 en tan solo un mes. Ese tipo de revinientes eran los más peligrosos, los que sabían aprovechar su apariencia inocente para ocultar a un terrible depredador. Vamos, Sasa. Escuchó la voz de Melibea, si no te apuras, otra vez no acabarás tu desayuno y no quiero que te vuelvas a desmayar a medio entrenamiento. Sus días, cuando estaba acuartelada, se dividían en dos partes. Por las mañanas acudía a entrenamientos de pelea cuerpo a cuerpo y esgrima con su escuadrón, bajo la supervisión de su capitana y tutora, y por las tardes tomaba las lecciones de Messer Ariosto. Aprovechaban las consultas que se le hacían al consejo para trabajar en sus lecturas de sueños. Sasa aventó la cobija de sí y se puso de pie. Permaneció unos segundos quieta, intentando abrir los ojos y espabilarse. Cambió el camisón blanco que usaba para dormir por una blusa de cuello alto y manga larga además de un pantalón gris oscuro holgado con grebas de cuero rojo. Mientras se cambiaba, observaba a su compañera de habitación hacer lo mismo. Colocarse una camisa blanca para cubrirse el torso, junto con un pantalón holgado gris azulado y botas altas, hasta las rodillas, de cuero negro con agujetas para sus largas piernas. Melibea cerró el proceso de vestimenta colocándose los brazales y la chaqueta larga de cuero. Recordó a Lucrecia decirle que envidiaba que ella pudiera ver ese aspecto de la capitana. Sasa prefería ignorar el porqué, aunque, como cualquier otra persona, podía apreciar la belleza y gallardía de su tutora. ¿Lista?, le preguntó Melibea. Sí, capitana. Estoy lista.
Las dos compartieron una sonrisa. Sasa estaba tan apegada a Melibea debido a que, cuando se conocieron, ella leyó sin querer el sueño de Melibea. En su sueño había visto que para la que se volvería su capitana, ella sería muy importante y que tendría la intención de protegerla incluso con su vida. Por suerte para Sasa, una de las visiones más lejanas que había logrado ver era la de Melibea probándose un vestido de seda hermosísimo ante un espejo, un vestido de novia. El sueño le había transmitido la inmensa felicidad que sentía Melibea en ese momento y terminaba con una frase dirigida a ella, es decir, que Sasa estaría con ella en esa ocasión. Las dos salieron de la habitación y se encontraron con Eve que aguardaba en el pasillo. Eve era la segunda al mando en el escuadrón. Durante los días posteriores al incidente de Rosenvalles, Sasa tuvo tiempo para conocer a sus compañeros, así se enteró que Eve no era ciega, como había pensado en un principio, que en realidad tenía un problema con sus ojos y evitaba que los demás los vieran. Por eso la tela que los cubría no era tan gruesa, más bien, parecía un velo, o por lo menos, era lo que le había dicho. Aún no tenemos misión, comentó Eve mientras se unía al grupo. Pero te han pedido acudir ante Ariosto cuando Sasa vaya a su clase. Las tres continuaron su camino por el pasillo hacia el comedor del cuartel. Sasa observaba de reojo al resto de guardias que observaban con admiración a la pareja que iba con ella. Era una cena de todos los días, sobre todo con los jóvenes reclutas que acababan de ingresar a la guardia. Distinguía los comentarios halagadores que decían por lo bajo quienes se cruzaban en su camino. Esos halagos no solo eran por su belleza, sino también por sus logros en las asignaciones. Desde antes que se formara este escuadrón, Melibea y Eve ya eran reconocidas como guardias ejemplares. Gracias por el aviso, Eve, oficial, contestó Melibea corrigiendo la familiaridad con la que se refería a Eve fuera de los cuarteles. Las tres entraron al comedor y la voz escandalosa de Lucrecia captó la atención de todos. Capitana. Por aquí. Por aquí. Lucrecia ya tenía una mesa apartada para el equipo. Tras todo este tiempo de convivencia, Sasa había comenzado a verla como una hermana mayor muy molesta. Le gustaba llamar la atención, se notaba que había sido mimada por sus padres ricachones. No podía negarse que eran extraordinarias sus habilidades de combate e intelectuales, un prodigio, pero se jactaba de ello y la mayor parte del tiempo resultaba chocante. Sin embargo, realmente se preocupaba por todos. Más por cómo la veía Melibea. Allí, también se encontraban Razal y Irser esperando con sus charolas de comida sobre la mesa. Con el paso de los días, Sasa aprendió que Irser era muy reservado con todos, incluso más que Eve, pero había un secreto que descubrió cuando lo tocó sin querer, el día en que se conocieron. Irser gustaba de dormir sobre su almohada convertido en gato. Con respecto a Razal, sin necesidad de leer su sueño, sabía que estaba perdidamente enamorado de Lucrecia. Amor a primera vista. Era divertido compartir tiempo con él, tal vez el hermano mayor que le habría gustado tener. Las tres mujeres pasaron por un estante cerca de la entrada, de donde tomaron una charola y luego se dirigieron a una barra de mármol para que les sirvieran el desayuno los quinomantes que se encargaban de la cocina del cuartel. Huevos hervidos, verdura cocida, carne guisada y una pieza de pan. Luego se dirigieron hacia la mesa. Lucrecia había planificado que Melibea se sentara a su lado, de una forma u otra. Sin embargo, a su lado se situaron Eve y Sasa, mientras que Melibea se sentó entre Razal y Irser. Aún así, Lucrecia estaba contenta porque la tenía frente a ella. ¿Ya nos asignaron alguna misión, capitana?, preguntó Irser. Me han citado por la tarde, contestó Melibea. Aunque yo no veo mal que estemos en espera, comentó Eve, es más seguro para todos. Sasa agradeció a los dioses por la comida y comenzó a comer, acto seguido por sus compañeros. Sasa y Melibea entraron a la sala principal del círculo interno del consejo. Ariosto las aguardaba en uno de los sillones. Maese Ariosto. Bienvenida, capitana Melibea, señorita Sasa, comentó poniéndose de pie. Tenemos una nueva misión, aunque solo aplicará para ustedes dos. Melibea recibió una gran pila de hojas. Observó que se trataba de un afiche. Lo miró con detenimiento y reconoció el retrato de una niña pecosa de cabello ondulado con la leyenda de se busca y una recompensa de 100 aura por su captura, viva o muerta. El crimen era homicidio, no decía nada más. Pasamos de guardias a pregoneros, pensó Melibea. Llevarán estos afiches al gremio de mensajeros en la entrada sur de la ciudad. Dijo Ariosto, este afiche tiene que ser llevado a las sedes de las guardias de todos los territorios debajo del istmo de Topalnemisia. Melibea reflexionó sobre la indicación. Era un tanto absurdo que se buscara una niña más allá de los límites de un país. A menos que se tratara de un reviniente. Puso atención a la imagen de la niña y la reconoció como la reviniente de Rosenvalles.
Aunque no la había visto con sus propios ojos, recordó la descripción que Sasa había hecho. Además, supo por Eve que Soji no pudo acabar con ella. ¿Pudo hacer una pregunta, maese Ariosto? Adelante. Contestó Ariosto impávido, pero me adelantaré a tus preguntas. Sí, el anigromante de Rosenvalles y no tenemos pensado enviar a tu equipo en su búsqueda porque los perderemos y ustedes tienen un papel para el futuro de la guardia. Melibea guardó silencio un momento. Supuso que el consejo ya sabía que esa estrategia no daría resultado, pero habría un motivo a mayor plazo del que solo los anigromantes podrían conocer. Eso sería todo. Terminó Ariosto regresando a su asiento. Pueden tomarse el resto del día después de entregarlos. Aprovechenlo para un momento de esparcimiento. Melibea se preguntó del por qué asignarles este trabajo si en la torre había personal que se encargaba de este tipo de asuntos, pero era una orden y tenía que cumplirse. Así se hará, maese Ariosto. Las dos mujeres salieron de la sala. Inmediatamente, Melibea comenzó a caminar hacia la salida de la torre. Vayamos de una vez, comentó Melibea. Las calles de Widastar estaban repletas de gente que iban de un lado a otro como sucedía en todas las grandes urbes en todos los países de Topal Nemesia. Sasa y Melibea iban una al lado de la otra, evitando que el mar de gente las separara. Ya habían entregado los afiches en el gremio de mensajeros de Widastar con la orden de envío a los cuarteles de las guardias de todos los países. Los onagascas tenían un tabloide específico para las misiones que la guardia omitía por disponibilidad de tiempo o de recursos en cada puesto de todas las guardias. Llegaban a los cuarteles a revisar y buscar recompensas. Entonces sí, el reviniente de Rosenvalles, preguntó Melibea algo sorprendida. Sí, Melibea pensó que el afiche había omitido información relevante. En primer lugar, se omitía el hecho de que se trataba de un reviniente. Viva o muerta. ¿Quién podría tener el suficiente poder para capturar tan terrible monstruo? Además, ¿por qué no asignársela a su equipo? ¿Cuál era el motivo de perseguirla? Todas esas preguntas pasaban por la mente de Melibea. No creía que los onagascas sin información pudieran enfrentarse a ella y ganar. ¿Qué piensan hacer con la reviniente al capturarla?, preguntó Sasa. No creo que la quieran capturar, incluso que la quieran con vida. Bueno, con no vida. Una melodía flotaba entre las corrientes de aire. La música llegó hasta oídos de Sasa. Algunos fallos en los compases y notas mostraban que era música en vivo. Tenía la melodía de los países del extremo sur. Sasa volteó a ver a Melibea con una expresión expectante y persuasiva, y ésta le regresó una mirada de aprobación. La jovencita se separó de su tutora y se dirigió hacia el lugar de donde provenía la música. Desde lejos, alcanzó a distinguir un poco de gente reunida a un lado de una fuente que adornaba una pequeña plaza. Sasa distinguió a una joven morena de cabello ondulado bailando al ritmo de la música. Detrás de ella, 3 personas hacían sonar sus instrumentos. Eran músicos blancos pues usaban sus manos para interpretar la melodía. Una chica muy delgada golpeaba sus largos dedos sobre un pandero cuyo diámetro era tan alto como su torso. Un hombre de mediana edad pasaba sus dedos con maestría por las cuerdas de un laúd y, por último, un chico de 12 años que, en ocasiones equivocaba la nota proveniente de su gaitilla de boca, acompañaban el acto de la joven bailarina. Y se hacía gala de sus habilidades ilusionistas para sorprender a la poca audiencia reunida. Durante el incidente de Rosenvalles, perdió su fonógrafo en la huida. En su viaje conoció a esta familia de músicos que tenían esta misma dirección y optaron por trabajar en equipo. Sasa se acomodó junto al final de la cortina de gente que apreciaba la danza de las réplicas de Iseo. Melibea se colocó detrás de Sasa y observó junto a su pupila el espectáculo. Se trataba de una danza similar a la que Iseo había interpretado en Rosenvalles meses atrás, con algunas variantes para que se acomodara a la nueva melodía. Sus pasos continuaban siendo gráciles y precisos, provocando la admiración de la joven Sasa. La gente, poco a poco, fue dejando el espectáculo para continuar con sus deberes o su rutina. Después de un minuto más de danza, solo quedaba una docena de personas que disfrutaban del espectáculo. La melodía se detuvo y todos los espectadores comenzaron a aplaudir. Iseo sabía que la audiencia de Widastar no sería tan calurosa como las de los pueblos más aislados y menos habitados que había estado visitando en su viaje desde Rosenvalles, pues esta era la ciudad más cosmopolita de toda Topal Nemesia. Un espectáculo como el suyo no sería tan atractivo como en otros lugares, pero no esperaba que fuera tampoco. Aún agitada por el esfuerzo, se volteó a sus pocos espectadores. Muchas gracias querido público, dijo entre jaudeos antes de que más gente se fuera. Como podrán ver, solo somos una humilde compañía de artistas ambulantes que esperan que este espectáculo haya sido de su agrado tanto como para ser recompensado.
Iseo y el joven gaitero se acercaron a su escaso público con los cuencos para las monedas, pero solo quedaban Melibea, Sasa y otras 6 personas que aguardaban con su cooperación. Iseo exhaló con resignación y mostró su sonrisa de espectáculo. Recogieron las monedas y regresaron con sus compañeros para repartirse la recompensa. ¿Cuánto juntamos?, preguntó el padre de los 2 jóvenes músicos. 3 argentas y 20 cuprum, contestó Iseo después de juntar todo en su cuenco. Pensé que en la ciudad nos iría mejor, comentó la hija. Aunque todos tenían una expresión de desesperanza en sus rostros, la de Iseo no era solo por el poco dinero que habían estado recibiendo en sus presentaciones. Su principal preocupación era el que no se le había permitido entrar a la biblioteca de Widastar los 7 días que ya llevaba en la ciudad. Al parecer se estaba haciendo un inventario o algo parecido. Aunado a esto, el permiso de actuación había expirado el día anterior y no tenían lo suficiente para renovarlo. Estaban esperanzados a que lo que pudieran obtener ese día fuera suficiente para hacerlo, pero no fue así. Esta última actuación se había realizado en la clandestinidad con la esperanza de que ningún guardia los descubriera. ¡Arj!, rugió Iseo, si tan solo me hubieran permitido la entrada a la biblioteca un solo día. Sus compañeros la miraron con sorpresa. Se preguntaban cómo eso era más importante para ella que la escasez de dinero. No llevaban mucho tiempo de conocerse, pero Iseo parecía alguien que no se dejaba llevar por arrebatos. En ese momento, estaba sacando toda su frustración pataleando y haciendo pucheros justo frente a todos. ¿Necesitas algo de la biblioteca?, preguntó Melibea desde su espalda. Iseo se dio la vuelta y contempló a la mujer que le había hablado. Lo primero que distinguió fue el emblema de la guardia y se espantó. Fue demasiado pronto, pensó mientras comenzaba a sudar copiosamente. Sus compañeros comenzaron a alejarse de inmediato lo más serenamente posible, con la esperanza de que no los persiguieran por lo del permiso. La sanción de trabajar sin él era muy alta: encierro por 1 mes en trabajos forzados en las minas penitenciarias. Disculpe, oficial. Nada, solo, comentó mientras recogía su morral con premura y se percataba de que sus compañeros habían comenzado la huida. Espero haya disfrutado del espectáculo. Ya nos vamos. Con su permiso se dio la vuelta y sintió una mano firme sobre su hombro. Iseo se sintió tan debilitada que estuvo a punto de caerse. Pensó en lo que le pasaría si la enviaban a las minas. Los trabajos forzados terminaban por menguar la salud de los prisioneros. Su desempeño en la danza se vendría abajo y su vida de investigadora llegaría a un fin prematuro. Probablemente acabaría trabajando para un espectáculo en una taberna de mala muerte. Dijiste que no has podido entrar a la biblioteca del consejo. ¿Necesitas algo de allí? Iseo, al darse la vuelta, observó que la oficial de la guardia tenía a su lado a una chica de grandes ojos negros y cabello castaño largo, embelesada aún por la admiración de su actuación. Recordó que ellas se habían esperado para hacer sus donaciones. Tal vez se tratara de una oficial que acababa de salir del servicio y se encontraba paseando con su hija. Aunque la guardia se veía aún muy joven como para tener a una joven dama por vástago. Bueno, contestó Iseo después de una breve pausa que usó para tranquilizarse, me dedico a leer como pasatiempo. En cada gran ciudad a la que llego, suelo entrar a sus bibliotecas y leer por un rato. Pero aquí en Widastar no se me ha permitido usarla. Solo me han dicho que no está disponible por el momento. Pero ya van 7 días. Melibea se percató de la frustración que sus ojos evidenciaban. Podría investigar el motivo por el que esté cerrada la biblioteca y decirte cuándo estará accesible, si gustas, comentó Melibea, lo menos que podría hacer. Su espectáculo fue realmente sorprendente. ¿En serio podría hacer eso por mí, señora guardia?, preguntó Iseo un poco desconfiada, pero también muy esperanzada a que hablara en serio. Acompáñanos. Nosotras vamos de regreso al cuartel, podemos hacer una escala en la torre del consejo. Iseo estuvo a punto de brincar al cuello de Melibea por la alegría que le causaba lo que le había dicho, pero nuevamente, su instinto la hizo dudar. Se preparó para correr, sujetando fuertemente las correas de su mochila, por si algo salía mal. Mi permiso de actuación está vencido, mencionó por lo bajo, expectante ante la reacción de Melibea. Melibea la miró con extrañeza. Pues debería renovarla, ¿no?, contestó. Creo que puedes perder 1 mes en trabajos forzados si te agarran a... Ya veo. No te preocupes, no somos de seguridad pública. Iseo se sintió un poco más segura. Parecía que no pensaba arrestarla. Me encantó tu baile, por fin, comentó Sasa. Nunca había visto algo así, aunque no lo vi completo. Las 3 mujeres comenzaron a caminar por la calle que llevaba hacia la torre. Mañana podrás, si todo sale bien, contestó Iseo. El padre y los 2 hijos miraron a Iseo ser conducida por Melibea desde la lejanía.
El padre tenía la esperanza de que su asociación los beneficiara en el futuro, pero su ilusión se estaba desvaneciendo conforme Iseo se alejaba con los dos miembros de la guardia. Resignado, acomodó su laúd en la espalda y se dirigió a sus hijos. Ya no podemos hacer nada por ella. Oremos a Sumu y que su futuro sea lo más grato posible. Iseo me caía bien, comentó el joven gaitero. No era engreída como la mayoría de los mantés. Mejor salgamos pronto de esta ciudad, dijo la hija mientras se adelantaba al paso de su familia. Ver tantos mantés reunidos me da escalofríos. ¿A dónde nos dirigiremos esta vez? El padre lo pensó un momento mientras continuaban caminando. Imaginó un mapa de Topal Nemesia y pensó en los lugares que podrían ser su destino. Luego reflexionó sobre la situación que estaban viviendo en este momento. Creo que ha llegado la hora de regresar a casa, pensó en voz alta. Hizo una pausa y continuó: iremos a Fardensen. Ah, parece un buen sitio, comentó la hija acomodando su pandero en el brazo. Según se dice, es el reino más próspero del norte, ¿no? Seguro nos irá mejor que en el sur. Los tres se perdieron entre el bullicio de la multitud, despidiéndose de su compañera cuyo destino estaba en manos de la guardia de Huidastar. Las tres mujeres caminaron juntas mientras Iseo contestaba las preguntas de Sasa sobre el origen y significado de su danza. Iseo miró los ojos expectantes de la joven dama y recordó los de la niña de Rosenvalles. Estaba muy agradecida por el interés de su fan en esta ciudad tan frívola. Llegaron a la entrada de la torre y las tres se dirigieron hacia un costado de la gran sala de espera de la gran torre. Iseo se percató de la importancia que tenía Melibea dentro de la guardia porque los guardias, prestos, le dedicaban saludos y le abrían paso. Unas escaleras las condujeron a una plataforma cuyo piso de madera estaba sujetado por gruesas cadenas donde aguardaba un joven con túnica negra, un ferromante que se encargaba de hacer funcionar el mecanismo de ese elevador. Maese Melibea, comentó el ferromante con un saludo marcial. Melibea hizo una imperceptible mueca de disgusto por el uso de maese antes de su nombre. Los miembros de la guardia y muchos de los trabajadores de la torre habían comenzado a usar ese término para referirse a ella por la cercanía que ellos creían que tenía con los miembros del consejo. Había comenzado el rumor de su adscripción al consejo en la siguiente elección, algo que no le interesaba tanto como el consumar su venganza contra la mujer que había arrasado con su familia lustros atrás. Vamos al 17º piso. De inmediato, el mecanismo hizo un sonido metálico cuando comenzó a elevarse del piso, siguiendo las guías empotradas en las paredes a los costados de la plataforma. Esta se detuvo y las tres mujeres se encontraron ante una puerta de arcos amplios remachada con hierro y vigas de madera. Allí estaba Maese Orfeus colocando un cerrojo a la puerta. Maese Orfeus, interrumpió Melibea. Ah, Melibea, respondió dando un respingo de falsa sorpresa. Estaba a punto de cerrar. Disculpe la impertinencia, pero ¿hasta cuándo estará cerrada la biblioteca? Oh, ¿necesitas investigar algo, pequeña Sasa? Yo no. Iseo dio un paso e hizo una reverencia. Su ilustrísima. Soy yo quien solicita el servicio de la biblioteca. Orfeus observó con detenimiento a Iseo. Aún usaba su traje de danzante y recordó lo que Ariosto le había mencionado una hora antes. Melibea traerá a quien podrá serle de utilidad a Soji en su búsqueda de poder. Es una joven que le interesa la historia, comentó Melibea intentando apoyar la solicitud. Dice estar trabajando en un proyecto acerca del imperio y su lengua. Orfeus fingió sorpresa. Maravilloso. Llegas justo a tiempo, jovencita. Orfeus volvió a abrir y continuó, pero, ¿realmente conoce la lengua del imperio? No a la perfección, pero puedo hacer una traducción muy aproximada, aseveró Iseo. Los cuatro cruzaron al interior de la biblioteca. Iseo veía fascinada la cantidad de libros que se resguardaban en el interior. No por nada era la biblioteca más grande de toda Topal Nemesia. Alcanzó a distinguir algunos tomos antiguos arrumbados en uno de los estantes. Sus pensamientos se centraban en las infinitas oportunidades de nuevos descubrimientos sobre el imperio a los que podría acceder. Ya veo, la expresión de Orfeus mostró verdadero interés al escuchar lo anterior. ¿En dónde aprendiste a traducirlo? En el consejo no tenemos conocimiento de nadie que la conozca. Iseo dudó un momento. No quería que se supiera información de su mentor, él se lo había pedido en toda ocasión cuando se habían visto. Conoció al señor Amadís, su maestro, en su primera infancia. Lo encontró en un camino cercano a su casa. Vestía como un pordiosero, pero su forma de hablar era muy correcta y tenía un acento diferente al de cualquier otro dialecto de Topal Nemesia. Recordaba que había aparecido de la nada, justo a sus espaldas, lo que le había dado un susto tremendo. Ella lo miró con detenimiento y le ofreció agua, ya que se veía bastante demacrado. Amadís sonrió y la aceptó.
Pasaron los días y descubrió que Amadís había construido una pequeña choza dentro de los manglares cercanos a su pueblo en Saurí. Ella lo siguió visitando de vez en cuando, ofreciéndole golosinas de las que le daban sus padres. Poco a poco se fue forjando una amistad entre los dos, a pesar de la diferencia de edades. Él siempre llevaba consigo un libro y en una ocasión se lo dejó ver. Se trataba de un libro muy viejo, pero bien conservado, lleno de caracteres que desconocía. Ella había quedado fascinada con el misterio que guardaba dicha escritura. Cuando Amadís le preguntó si estaba interesada en aprender a leerla, Iseo respondió que sí de inmediato. Así, mientras Iseo cursaba su educación primaria por las mañanas, por las tardes acudía a una playa, con papel y lápiz, a aprender la lengua muerta del imperio. Cuando tuvo que dejar Saurí, a los 13 años, para acudir a una escuela de ilusión en Cirenaica, Iseo ya había aprendido un método para hacer su traducción aproximada para cualquier texto antiguo. En Cirenaica no había muchos textos en sus bibliotecas, pero se mantuvo ejercitando dicho método. Cuando era pequeña conocí a un erudito errabundo que me enseñó a leer los caracteres de la lengua del imperio. Después, a hacer traducciones a partir de los lexemas de las palabras y dicho lexemas tienen similitud fonética, en muchos casos, con la pronunciación de los fonemas de la lengua actual. Algunos tienen que ser ensordecidos y otros sonorizados, algunas vocales se cierran, pero todo depende del contexto en que se presentan las oraciones. Al tratarse de una lengua híbrida aglutinante, Iseo se percató de las miradas confundidas de sus oyentes y guardó silencio. Su rostro se ruborizó un poco por la vergüenza. Orfeus vio que la joven se había detenido y continuó con sus preguntas. ¿Y qué pasó con ese erudito? ¿Te contó sobre su procedencia? Preguntó Orfeus con cierta impaciencia. Debió contarte del lugar donde aprendió a leerla. Iseo observó los ojos del anciano miembro del consejo y se sintió acosada por el sabio. Su aspecto le pareció desesperado y desesperante por instantes. Tenía ganas de dejar todo este asunto y salir de inmediato, pero un susurro la distrajo. Había escuchado a Sasa decirle a Melibea que ella, Iseo, era más que sorprendente al poder hacer algo que nadie más podía. Cuando ingresé a la educación secundaria perdí contacto con el erudito. Nadie supo qué pasó con él. Contestó Iseo fabricando una perfecta mentira, pues aún mantuvo una correspondencia con su maestro hasta su graduación como amante de ilusión. Sí, en algún momento me contó de su procedencia, lo he olvidado. En ese entonces no sabía que estaba aprendiendo la lengua del imperio. Interesante, dijo una voz femenina desde atrás de uno de los anaqueles de la derecha de la biblioteca. Soji, vistiendo su particular atuendo de piel entallado, se acercó caminando, dirigiéndose a Iseo en particular. Melibea sintió que el estómago se le revolvía. Ardían deseos de abalanzarse contra el monstruo que había aparecido ante sus ojos. Solo de recordar los últimos momentos de su familia antes de ser devorados y asesinados por esa criatura, las lágrimas de impotencia luchaban por asomarse en sus ojos, pero el susurro de Sasa le hizo aterrizar en la realidad. ¿Quién es ella?, le preguntó. Maese Soji. Una residente de la torre. Ah. ¿No se parece un poco a Eve? Orfeus se colocó ante Melibea y Sasa. Dejémoslas hablar tranquilamente, interrumpió Orfeus. Seguramente, ustedes aún tengan cosas por hacer. Melibea dudó si debería dejar a Iseo sola con ese monstruo resguardado por el consejo. Tuvo una idea para mantenerse allí. Por su parte, Iseo sintió un terrible escalofrío cuando miró de cerca los ojos de la mujer pelirroja. La sensación era tan intensa que la instaba a salir corriendo inmediatamente del lugar y alejarse de Huidastar para siempre. Ahora que lo pienso, comentó Melibea, ¿cómo sabes que tus traducciones están bien? Iseo sintió un poco de alivio al distraerse de esa ansiedad que la mirada de Soji le provocaba y giró su rostro lleno de agradecimiento hacia su salvadora. Pues no sé cómo podría demostrárselo. Contestó Iseo intentando pensar en alguna forma. En alguna ocasión pude encontrar una receta, algún tipo de comida extravagante del imperio. La preparé y no sabía mal. Si tuviera un texto parecido, Soji le entregó un pergamino. Lo llevaba consigo porque se podía distinguir la marca del nigromante, el símbolo que aparecía en el círculo de magia de todos los otros nigromantes a los que se había enfrentado. ¿Qué dice? Iseo tomó el pergamino con gran avidez, olvidando por completo ese temor que había experimentado unos momentos atrás. Lo miró con detenimiento mientras, instintivamente, se acomodaba en una mesa. Los segundos se acumularon mientras los presentes la veían murmurar sin entender lo que decía. 5 minutos de silencio total se acumularon. Soji comenzaba a impacientarse, sin embargo recordó lo que Ariosto les había dicho a su padre y a él por la mañana. Melibea traerá la clave para tu crecimiento. Pasó 1 minuto más y Iseo empezó a hablar de nuevo. Esto es la continuación de otro pergamino.
Habla de una tirana del norte que controlaba cadáveres, no creo que sea Calabazas, y Belluae. También dice que el único sobreviviente reconoció esta forma en el círculo de magia de la tirana. Dijo señalando el símbolo del nigromante. Aunque no entiendo por qué le llaman tirana, Soji tuvo que conformarse con la referencia que dio Iseo entre el control de cadáveres y el símbolo del nigromante. Por su parte, Melibea se vio intrigada del por qué Soji había escogido ese pergamino en específico. Además de que su contenido solo lo relacionaba más con la clase de monstruo que era. ¿Te interesaría trabajar en nuestro archivo? Preguntó pronto Soji. Te pagaríamos bien por organizar los textos por temas. 3 argent al día. Iseo sopesaba las palabras de Soji en su mente. Su instinto le decía que desconfiara. Volvió a dar un vistazo furtivo a los ojos de Soji y el escalofrío volvió. Se sentía como la presa de un depredador, que en cualquier momento sería devorada. Y, en caso de que necesitemos una traducción de algún texto específico, te daríamos un aurum por hoja. Iseo luchaba contra su propia ambición pues, su sueño dorado estaba justo frente a ella. Tener a su disposición infinidad de textos del imperio y recibir un pago por aprender de su lectura. Pero esa sensación de peligro no se apartaba de ella, prácticamente la estaba arrastrando de regreso a la salida. Me gustaría pensarlo un poco, contestó Iseo. Soji estuvo a punto de gritar exasperado por la indecisión que esa joven estaba manifestando. Lo que se le estaba ofreciendo como pago estaba muy por encima de lo que se pagaba la misma actividad. ¿Por qué lo dudaba? Debería aumentar el pago. Ariosto se lo había advertido. Si querían obtener información fidedigna, la traductora tendría que pensar que estaba haciendo un trabajo normal. De ello dependía el éxito de sus traducciones y los beneficios para él. Pero no estaba yendo bien su ofrecimiento. Melibea distinguió la ansiedad de Soji manifiesta en su expresión. ¿Qué debía hacer? ¿Cómo proteger a esa joven del Belluae que parecía que en cualquier momento se arrojaría por ella y del consejo que lo albergaba? Entendió que Iseo era importante para el monstruo y eso podría ser aprovechado por Melibea. Si tenía interés por la lengua antigua, tal vez ella podría aprender de la joven bailarina y encontrar algo que le ayudara a consumar su venganza. En la biblioteca de Huidastar había una gran cantidad de textos antiguos. Alguno de ellos podría brindarle información. Esa habilidad es única en su tipo. Comentó Melibea para centrar la atención en ella, debes estar muy orgullosa de ello. No cualquiera podría hacer lo que tú has logrado, yo no, por lo menos. Creo que eres grandiosa. Nuevamente, el rostro de Iseo se iluminó en dirección a su salvadora. Nunca, nadie la había elogiado por su afición. Casi siempre escuchaba reproches por la pérdida de tiempo y lo inútil que era esa habilidad del traducir la lengua antigua. Sintió una gran calidez en su pecho mientras observaba a Melibea. Supongo que te tomó muchos años aprenderla. ¿Podrías enseñarnos a leerla también? Iseo se contuvo de brincar hacia Melibea y abrazarla. Solo mostró una expresión de gran satisfacción y sacando el pecho, orgullosa, asintió con la cabeza. Soji lanzó una mirada asesina hacia Melibea. ¿Qué carajos estaba haciendo? Pensó y luego se obligó a calmar su enojo, recordando que las actividades de Melibea eran fundamentales para la estabilidad del consejo. Ariosto había visto eso en sus sueños y por eso debía seguir con vida aunque planificara una venganza contra Soji. Él sabía que Melibea era sobreviviente de uno de sus frenesis alimentarios y que lo odiaba. Mientras su objeto de afecto estuviera a su lado, ella no actuaría en su contra. ¿Le gustaría aprender la lengua antigua, señora Melibea? Señora. ¿Será algún regionalismo?, pensó Melibea. A los miembros del consejo también nos interesaría eso. Interrumpió Soji, obviamente, también te pagaríamos por ello. Iseo evitó mirar a Soji, más que nada por el miedo que le provocaba, y esperó la respuesta de Melibea. Por supuesto, aunque no creo poder ser constante por las labores de la guardia. Orfeus estaba asombrado por los acontecimientos. Parecía que dependía de Melibea que la traductora se quedase o no. Era más que evidente lo que Ariosto les había dicho años atrás cuando una nueva recluta piromante había sido detenida por haber arremetido contra Soji llamándole asesina y monstruo. Iseo aún sentía reticencia sobre aceptar el trabajo pero sentía que, mientras la mujer pelirroja se mantuviera lejos y la señora Melibea estuviera cerca, todo estaría bien. Giró su rostro hacia Soji. ¿Es usted la encargada de la biblioteca? Soji, confundido, negó con la cabeza. ¿Cuándo empiezo?, preguntó Iseo con una amplia sonrisa. Final del capítulo 13.